trial, Entonces voy a permitirme primero a mandarles un saludo trial, muy especial a todos ustedes desde la ciudad de Ogden, estado de Utah, oeste de los Estados Unidos, trial, conjuntamente con el Departamento de Historia de la Universidad de Weber State y trial, la Academia Bolivariana de América del Norte. Welcome everybody. Thank you for coming with me. trial, This is the special occasion for all about the French Revolution. This meeting had the sponsor with the Weber State University, the History Department, and also the American trial, Bolivarian Association here in the Utah State, United States of America. Welcome everybody. Okay. Voy a permitirme trial, entonces hacer la grabación para que ustedes vean la grabación de la doctora Brenda Russell. trial, Perdón, el micrófono de don Carlos Casanova es de donde sale el ruidito ese que dice chau, chau, permanentemente. Okay. Let me see. Hablar es lo otro, el mundo del dinero, sus desafíos, básicamente los Okay. Okay. Creo que tuve un problema técnico. Vamos mientras que solucione el problema técnico, doctor Olano, usted tiene la palabra. ¿Usted quiere que podamos compartir su PowerPoint o usted ya lo tiene listo? Ya lo tengo listo. Muchas gracias. Muy buenas está noches. abierto el script para usted. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Voy a poner el temporizador para también respetar el tiempo de los demás ponentes. Bueno, muy buenas noches desde Villa de Leyva, Colombia, donde se reunió por primera vez el Congreso de las Provincias Unidas en noviembre de 1811 y donde el 27 de noviembre de ese mismo año se expidió la Declaración de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Fue aquí, en este municipio, creado en 1562 por el presidente de la Real Audiencia, don Andrés Díaz Venero de Leyva, donde por primera vez se reuniría el Congreso colombiano en esa fecha, tal y como está registrado en la casa que hoy en día, la antigua casa del Congreso, que hoy en día es la sede del Consejo Municipal de Villa de Leyva. Desde este municipio voy a tener la oportunidad de hablar con ustedes acerca de algunos de los aspectos relativos a la influencia del, perdón, pongo el temporizador, de la influencia de la Revolución Francesa en Latinoamérica. Como para los interesados se encuentra en este momento en la pantalla mis datos en las redes sociales y las páginas correspondientes. Nuevamente darle el agradecimiento especial al doctor René Vanegas y al Departamento de Historia de la Universidad por estos encuentros que nos permiten ahondar también en cuanto a la historia común de nuestros países. En Colombia podemos hablar de varias etapas en nuestra historia. Etapas que pueden llegar a ser también jurídicas, pero que no se han tenido mucho en cuenta
por ejemplo, en lo que corresponde a la etapa precolombina. Ha habido, entre otras, el reconocimiento de una serie de disposiciones, como son el Código de Non Parén y el Código de Nemequene, que se aplicaron dentro del altiplano cundiboyacense y a los cuales les hago homenaje desde mi grupo de investigación Cacique de Turmequé. Después tendríamos la conquista, la colonia, una etapa revolucionaria, una etapa de ensayos de vida independiente, también conocida como la patria boba, como fue denominada por don Antonio Nariño, quien falleció aquí en Villa de Leyva en 1823, también denominada primeros pasos de formación de la nacionalidad o el federalismo anárquico. Una etapa de la Gran Colombia que corresponde a ese momento desde 1819 hasta 1830, la etapa de la Nueva Granada, que fue la más prolija en documentos constitucionales expedidos en Colombia, la etapa de la Constitución de 1886, que fijaría precisamente más de un siglo de permanencia de disposiciones constitucionales, más exactamente 104 años, 10 meses y 25 días antes de ser expedida la Constitución de 1991, que es la actualmente vigente. Podría decirse que estamos en una etapa del posconflicto, pues eso está todavía por verse. Hay intentos para el desarrollo de una asamblea constituyente que modifique o que sustituya la Carta de 1991, expedida por 74 delegatarios. ¿Cómo podemos hablar de esa Revolución Francesa también como antecedente de la independencia de nuestros países latinoamericanos? Bueno, dentro de esa etapa de vida, de ensayos de vida independiente, en el caso de Colombia hubo varias constituciones, incluso constituciones que fueron precedentes o contemporáneas también a la Constitución de Cádiz de 1812, que se fija por muchos países como la primera constitución en todo este territorio. Sin embargo, podemos mencionar la Constitución de Bayona de 1808, que fue proclamada por un colombiano, Francisco Antonio Sea, ante el rey José I de España y de las Indias, más conocido como Pepe Botellas o el rey de copas, quien, aunque era absolutamente abstemio, obtuvo ese apodo porque en Vitoria, donde permaneció la mayor parte de su reinado, tenía una amante, la condesa de Jaruco, y allí está ubicada la fábrica de los naipes Fournier, la famosa baraja española. Entonces quisieron hacerle una caricatura al rey y como palabra clave se referían a él como el rey de copas, de la mano de copas que hay con oros, con bastos, con espadas. Bueno, esa constitución de 1808, al parecer, fue escrita por el propio emperador, como lo señalo en el libro sobre la Constitución de Bayona, que se publicó por la Academia Colombiana de Jurisprudencia, en desarrollo de la estancia de investigación postdoctoral en el Departamento de Historia de América Medieval y Contemporánea de la Universidad del País Vasco en Vitoria, España. Esa carta de 1808 sirve, entre otras, como fundamento para la Constitución de Tunja de 1811. Pero previamente, en 1811, el 4 de abril, había sido expedida la Constitución de Cundinamarca, una constitución monárquica que reconocía, entre otras, a Fernando VII como el rey de los cundinamarqueses y allí precisamente se establece que mientras Fernando VII llegaba a reinar desde Santa Fe de Bogotá, ocuparía el cargo de vicerregente o vicegerente de la persona del monarca, don Jorge Tadeo Lozano, quien era vizconde de Pastrana y tercer marqués de San Jorge de Bogotá, debido a que su hermano era el segundo marqués y su padre fue el primer marqués, pero como se casó con su sobrina, heredó el título correspondiente. En esas dos constituciones encontramos, si las estudiamos profundamente, como les decía, tanto mi libro de la Constitución de Bayona como el mío de la Constitución de Cundinamarca y el capítulo en el de la Constitución de Tunja, que fue coordinado por el académico William Zambrano Cetina, que la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia tiene muchísimo que ver en la Constitución de Tunja y también
va a tener cierta influencia dentro del constitucionalismo. Esta declaración pues va a tomarse algunos de los apartes en algunas de las constituciones provinciales, como sería, por ejemplo, en algún espacio de la Constitución de Antioquia, de la Constitución de Cartagena de Indias, de la Constitución de Mariquita, de la Constitución de Pamplona y de la Constitución que se expidió en la provincia de Neiva u otras constituciones provinciales igualmente, pero en ellas encontramos mucho más influencia de lo que viene a ser la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Cómo se llega a esa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano? Don Antonio Nariño, precursor de la independencia, el más ilustre de los bogotanos, nacido el 9 de abril de 1765, fue quien encontró, porque tenía un negocio como librero, en la historia de la Revolución Francesa, colección de 3 tomos que le había llegado al señor virrey de la Nueva Granada, don José de Espeleta y Galdeano, esa declaración. El capitán Ramírez de Arellano, quien era el jefe de la guardia del virrey, aprovechando que éste se encontraba de veraneo en la ciudad de Guaduas, le prestó esa publicación a Antonio Nariño, quien era autodidacta, se había formado unos primeritos años en el Colegio de San Bartolomé, pero luego había continuado también gozando del desarrollo de su formación en lo que había sido la biblioteca de su padre, don Vicente Nariño, y allí encuentra esa declaración. Esa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano llama poderosamente la atención de Antonio Nariño, quien procede a traducirla, y además él era dueño de una de las 2 imprentas de Tórculo que existían en Bogotá. Una de ellas era de propiedad de la Compañía de Jesús y la otra la tenía Antonio Nariño, cuya réplica, gracias al mecenazgo de don Jaime Posada Díaz, fundador y rector por muchísimos años de la Universidad de América, hoy bajo la cabeza de su hijo Mario Posada García Peña, hay una réplica en la Casa de los Derechos, precisamente en el mismo lugar donde funcionó esa imprenta en Bogotá, en la calle 10ª, donde igualmente tiene la Universidad de América el Museo de Trajes Regionales. Allí pues tenía Antonio Nariño trabajando a un impresor, Espinosa de los Monteros, hijo de un capitán español, aunque este había dejado embarazada a su señora madre, pues ella se casa con otro de apellido Espinosa de los Monteros, doña Prudencia, era la mamá de Antonio Espinosa de los Monteros, y doña Prudencia aporta al matrimonio su imprudencia, es decir, ese hijo, para que el marido le dé el título de el apellido Espinosa de los Monteros. Todos ellos, al igual que don Sinforoso Mutis, sobrino del director de la Real Expedición Botánica, el sabio gaditano, don José Celestino Mutis, y otros tantos de los que constituyeron esa generación trágica, estuvieron vinculados a lo que se conoció como los procesos de 1794. Sin embargo, en el caso de Colombia, hablamos de varios antecedentes que tienen que ver con nuestra independencia, unos antecedentes externos y otros antecedentes internos. Antecedentes externos como son la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa, el movimiento constitucional liberal que buscó acabar con el absolutismo monárquico y la independencia de los demás pueblos de América Latina. Antecedentes internos, la traducción de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la expedición botánica, y entre ellos pues está precisamente vinculado a esa traducción de derechos del hombre y del ciudadano, el documento cumbre, por así decirlo, de lo que traía esa historia de la Revolución Francesa que aparece en los libros que van a ser luego traducidos por Antonio Nariño. Vale la pena indicar que, no obstante, Galard de Montjoie, que era el autor de esa obra, según se supo luego, estaba también contenida en la obra de Thomas Paine, que fue llevada a los Estados Unidos por el barón de Lafayette,
y que fue aprovechada también por el abad Emmanuel Sieyès, conjuntamente con el espíritu de las leyes del barón de la Brede y Montesquieu, para formar este legado de la Revolución Francesa que ha llegado hasta nuestros días. Hay otra serie de implicados dentro de este proceso de la Revolución Francesa, pero hay que tener en cuenta, entre otros, que ese documento de tan solo 17 artículos, disculpen, es que en Villa de Leyva dicen que las plagas son dos apellidos de familias que son muy numerosas, más los mosquitos, entonces hay mosquitos por acá circulando. Entonces, decía precisamente que esos 17 principios, junto con el preámbulo, vienen a ser el gran aporte al constitucionalismo tanto del siglo XIX como del siglo XX. En primer lugar, porque con esa ruptura con el movimiento absolutista monárquico, el movimiento constitucional liberal, empiezan a funcionar las posiciones mediante las cuales el pueblo va a buscar el reconocimiento de la soberanía popular que había sido instituido en Asamblea Nacional y representada por ese tercer estado o estado llano que se había separado de la reunión que había convocado en su momento la monarquía y que decide entonces seguir adelante diciendo que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos. Este documento es como si lo estuviésemos leyendo en la actualidad y fue la base, entre otras, para que los padres de las nacionalidades latinoamericanas, San Martín, O'Higgins, Artigas, Miranda, Nariño, Bolívar, Santander, etcétera, hubiesen utilizado este documento más adelante también como guía para la redacción de las constituciones. Por eso, esta fue también una declaración expedida de manera solemne mediante el derecho natural en contraposición con ese derecho divino de los reyes que se estaba desarrollando hasta ese momento con el absolutismo y quisieron hacer presentes como miembros representantes de ese cuerpo social que no podíamos negar en ningún momento la existencia de un equilibrio entre derechos y entre deberes para que estos fuesen respetados y las reclamaciones por parte de los ciudadanos, en ese momento únicamente los varones, se fundaran en un catálogo sencillo, como ellos mismos lo exponían, un catálogo evidente frente a las necesidades del pueblo de ser respetados sus derechos y también siempre al mantenimiento de la Constitución y a la felicidad de todos. La Constitución empieza a aparecer en este documento del siglo XVIII como una ruptura también con la normatividad de los monasterios y de las normas de las comunidades religiosas donde se hablaba de las constituciones. Aparece aquí la Constitución en el aspecto moderno a partir de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y cuando se refiere a la felicidad de todos, se refiere, entre otras, al bien común. Vale la pena mencionar para nuestros amigos de diferentes países como la Constitución de Cartagena de Indias, la Juanapacha, como se le conoció frente a la Pepa de 1812, porque fue expedida el día de Santa Juana Francisca Reyes, es la Constitución colombiana que más habla de la felicidad, pero no porque los costeños colombianos, caribeños sean felices como lo son, sino porque ni sonrientes ni simpáticos, sino porque eran los que buscaban, entre otras, el bien común que está presente en prácticamente todos los artículos de esa Constitución cartagenera. Es así como la Asamblea Nacional va a declarar bajo la presencia y los auspicios del Ser Supremo, y en esto vale la pena mencionar que para el caso de Colombia se utiliza muchísimas veces Ser Supremo, Supremo Ser, Dios en diferentes connotaciones, Salmo en la Constitución de 1863, porque pues había también un espíritu deísta, independientemente de un espíritu confesional, católico o cristiano, sino porque ya sabemos que muchos de los padres fundadores de la nacionalidad pertenecieron a diferentes logias o asociaciones en las cuales
también hay un reconocimiento de un guía supremo y de esa manera se reconocen los derechos del hombre y del ciudadano, que si los leemos bajo la óptica de la Constitución colombiana de 1991, muchos de ellos aparecen calcados allí por lo que redactó la Asamblea Nacional Constituyente, entre otras la igualdad, que aparece consignada para Colombia en los artículos 6, 13 y 42 en cuanto a sexto, igualdad y desigualdad entre servidores públicos y particulares, en 13 propiamente la igualdad, el 43 igualdad de hombres y mujeres, las distinciones sociales que se condenan a partir del artículo 2 de la Constitución colombiana, la conservación de los derechos del hombre como pleno reconocimiento de su dignidad que está en el preámbulo de la Carta colombiana. Allí están varios reconocidos. El tercero, sobre la soberanía popular, que coincide efectivamente con el artículo 3 de la Carta actual. La libertad, que tiene que ver con el artículo 28 y con el artículo 58 de la Constitución colombiana. El artículo 5 sobre la ley, muy relacionado con la redacción que el gran jurista de las Américas, don Andrés Bello, le daría al artículo 4 del Código Civil cuando establece que la ley es ese mandato general, impersonal y abstracto cuyo fin es mandar, permitir, prohibir o castigar, y tiene ese fundamento en el principio 5 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, como esta que aparece acá del maestro Grau, que está en el pasillo previo al ingreso del Consejo de Ministros en el Palacio de Nariño de Bogotá. Vale la pena mencionar que el Palacio de Nariño no era de don Antonio Nariño, sino que está ubicado en el lugar donde estuvo también la casa de don Antonio de Ayala, padrino de Antonio Nariño, y de don Vicente Nariño, su padre. Era, por así decirlo, un bifamiliar sobre la calle de la Carrera en Bogotá, que luego pues sería adoptado como residencia presidencial, porque la verdadera casa de don Antonio Nariño, donde funcionó su tertulia, el arcano sublime de la filantropía, estaba ubicada donde por muchos años funcionó el Jockey Club de Bogotá, en el hoy denominado Parque Santander, y allí era donde estaba precisamente esa gran frase, no solo adornado con los cuadros de las imágenes de los padres de la nacionalidad norteamericana, sino esa frase de Benjamin Franklin. Arrancó el rayo en el cielo y el trono a los tiranos, que fue lo que dio, entre otras, ese dibujo hizo Antonio Nariño de un obelisco cuya réplica se encuentra en el pequeño parque de doña Susana. Por favor, apagas el micrófono, que aparece en el pequeño parque de la Casa de la Independencia, museo antes del 20 de julio de Bogotá. Aquí aparece la ley como expresión de la voluntad general. Para el caso de Colombia, la ley no solo es formada por el Congreso de la República, sino también por los ciudadanos a través del censo electoral, con la participación del 20% de todos los que querramos participar en la formación de una ley. Pero también lo pueden hacer las diferentes entidades públicas en materias relativas a sus funciones. El artículo 7, que ningún hombre puede ser acusado, detenido ni preso, sino en cuanto a delitos determinados por la ley, que tiene una relación específica con el artículo 29 de la Constitución colombiana actual, donde se establece, como don Jesús Colmenares, que tiene el micrófono prendido, que debe seguirse el debido proceso y que la ley, sí, don Jesús, no sé si causa gracia ese aspecto relativo al derecho penal, pero la ley no debe establecer sino penas estrictas y evidentemente necesarias, y nadie debe ser castigado sino en virtud de la ley formulada previamente, como también lo establece el artículo 29 superior. En ese artículo 29 colombiano se toman en consideración muchos aspectos de la declaración porque aparece la presunción de inocencia, a diferencia del sistema norteamericano que se basa en el common law, donde toda persona es culpable mientras no se declare su inocencia. Nuestro derecho colombiano, en este caso, o el de algunos de los países, de las personas que nos acompañan, corresponde a la familia romano-germánica o del derecho codificado, del derecho continental europeo,
donde toda persona es inocente mientras no se declare su culpabilidad, y ese es el fundamento, entre otros, que hizo que la Asamblea Nacional redactara el 9º principio. La opinión de cada uno, como es consecuente con el artículo 18 constitucional colombiano, la libertad de conciencia, la libertad de comunicación, la libertad religiosa, que están basados en estos principios que encuentran ustedes allí en la pantalla, y donde se consideraba igualmente como el principal de los derechos, no solo en ese momento, sino también que fue parte de lo que Antonio Nariño quiso mencionar en su defensa en los procesos de 1794, la libertad de opinión. Libertad de opinión que también fue alegada por quienes participaron, entre otras, cuando se reformó por primera vez legalmente, porque previamente se había hecho por decreto, la Constitución colombiana de 1886, frente a un abuso del Congreso colombiano para restringir los medios de comunicación, y que más adelante se denominaría como la ley de los caballos, porque don Fidel Cano, fundador en Medellín, que luego traslada para Bogotá el diario El Espectador, junto con otras personas, frente al abuso del Congreso de la República, pasan a degollar sus caballos en la Plaza de Bolívar de Bogotá contra esa ley mordaza que se expidió en ese momento. Bueno, llegamos a esos últimos 3 principios, donde la sociedad tiene derecho a exigir cuentas de su gestión a todo agente público. Hoy en día, tanto en los Estados Unidos, donde el presidente pronuncia el discurso sobre el Estado de la Unión cada enero y las personas están pendientes de seguir ese balance de los Estados Unidos, de igual manera, muchos que lo consideramos así, vemos el discurso del presidente de la República, independientemente de quién lo sea, el 20 de julio de cada año en la instalación de sesiones del Congreso de la República. Y digo que independientemente de quién lo sea, porque en el caso de Colombia el presidente de la República tiene varias condiciones. Es el jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa, supremo comandante de las fuerzas militares, máxima autoridad en materia de planeación, supremo comandante de las fuerzas militares y, en 7º lugar, por mandato de la Constitución, el símbolo de la unidad de la nación. No obstante que cualquiera puede tener un parecer sobre los pronunciamientos presidenciales, es importante también allí que en ese discurso se hace un balance del Estado en el último año. Balance que llevó, entre otras, a que la Constitución de Tunja de 1811 fuese la primera en consagrar este sistema de veeduría que luego se incorpora a la Constitución de 1991, 180 años más tarde, por espacio de un año, efectivamente para verificar que las nuevas entidades creadas por el constituyente del 91 no se pasaran del valor de los recursos fijados para ellas, el veedor del tesoro. Principio 16. Toda sociedad en la cual no está asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. Relación rápida con el artículo 113 de nuestra Constitución colombiana, donde se establece la cooperación armónica entre las ramas del poder público, precisamente para que de alguna manera se dé la posibilidad de que se respete cada una de ellas en cuanto a sus funciones, que tengan además desarrollo separado a través de sus órganos y ante los cuales pueda también acceder cualquier ciudadano en virtud de su preparación, en virtud de sus capacidades, como lo consignó en desarrollo de esta cláusula la Constitución de Tunja de 1811 y la Constitución de Cundinamarca previa a ella en abril de 1811. 17. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella sino en caso evidente de necesidad pública debidamente justificada y previa una justa indemnización, que nos lleva a hablar, entre otras, del artículo 58 superior, cuando se refiere a la expropiación administrativa previa indemnización. En esos ensayos de independencia y con esta declaración de derechos del hombre y del ciudadano, ¿se logró la libertad? Pues todavía, al parecer, seguimos con ese enfrentamiento que representa a los hermanos Morales, castigando, entre otras, a el señor del Florero, como
escriben algunos estudiantes cuando se les preguntan los parciales. A don José González Llorente, que sin embargo tenemos que considerar, y ahí algunos nos podríamos hasta poner de lado de don José González Llorente, que era un alma de Dios. Un alma de Dios, ¿por qué razón? No obstante, tenía su genio como español, pero un señor que tenía 7 hijas, vivía con la suegra y con 3 cuñadas, era un alma de Dios. Y estos señores fueron a provocarlo, como estaba previsto, lógicamente, para que se desarrollara la revolución del 20 de julio de 1810, que llevaría a que esa tarde, entre otras, el Consejo de Bogotá y con el pronunciamiento de don José Acevedo y Gómez, el tribuno del pueblo, se lograra abonar el terreno para lo que sería más adelante la batalla definitiva que se ha librado acá apenas a unos cuantos kilómetros de donde me encuentro, en el famoso puente de Boyacá, donde las tropas del coronel Barreiro fueron vencidas por los destacamentos libertadores, como se puede apreciar en ese cuadro del centro que está en el Museo Nacional de Colombia y que representa, entre otras, a Barreiro rendido, entregándole su espada al libertador Bolívar, y donde detrás de él se encuentra un joven muchacho con su oso, adolescente de 14 años, el luego sargento Pedro Pascasio Martínez, quien es el ejemplo de la probidad en Colombia y que ha dado lugar a que la medalla Pedro Pascasio Martínez para los jóvenes menores de 25 años en materia de ética republicana le entregue el Congreso de la República. Otras influencias de la Revolución Francesa, entre otras, en los monumentos. En el puente de Boyacá, el glorioso campo de la libertad colombiana, se encuentra el obelisco, se encuentra el Arco del Triunfo, pero también se encuentra la gloria de las naciones que sostiene el libertador Bolívar con sus banderas y bajo los cuales la musa de la historia, Clio, tiene el libro abierto para que nosotros sigamos precisamente gozando de lo que es la historia y de momentos como estos en los cuales a tantas personas les podemos llegar con este mensaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Olano. Muy especial su ponencia. Llega muy profundo de nuestro ser, y en especial aquí con la comunidad hispana que vive aquí en el estado de Utah, del hecho de poder también compartir esta ponencia que usted hace. Yo creo que va a llegar a muchos aquí en el estado de Utah. Le agradezco mucho, doctor Olano. Vamos a abrir los micrófonos si hay alguna pregunta para el doctor Olano. Entonces, si quieren levantar la mano o si alguien quiere participar. O si de pronto para no pisar un poco el tiempo de los ponentes al final, como quieran, hacemos un diálogo entre los ponentes. Bueno, yo creo que lo podemos dejar, sí, para el final entonces. Entonces cambiamos un poco la metodología. Perfecto, muchas gracias. Tiene la palabra el doctor José Pascual Mora con su ponencia. El señor Jesús Colmenares, por favor, apague el micrófono. Sí, porque usted está hablando, ya va a apagar el micrófono. Sí, buenas noches. Quiero presentar pues, mi saludo muy especial a nuestro anfitrión, el doctor René Venegas, que nos da esta oportunidad para poder compartir con todo el continente, porque es una extraordinaria oportunidad. Felicitar al doctor Hernán Olano por su maravillosa intervención. Siempre nos regala una pieza de oratoria vestida de gran conocimiento y aportes novedosos que
que nos llena de una profunda emoción. Quiero aprovechar también para hacer un saludo con la venia de nuestro director, la presencia del doctor Rodrigo Llano Izaza, que es además de la Academia Colombiana de Historia, pero es el fundador de esa extraordinaria red de historiadores colombianos que nos sentimos siempre muy orgullosos. Gracias, doctor Rodrigo Llano. Igualmente quiero presentar un saludo muy especial a nuestros cursantes del Diplomado de Bolívar en el Táchira, que es con una visión continental. Desde toda América Latina tenemos representaciones. Los cursantes también del Diplomado de Pedagogía Jaureguiana, los miembros de la Academia de Historia de la Grita, que está en proceso de consolidación. Y por supuesto, agradecerles a todos la presencia. He querido dedicar este trabajo para hablar un poco sobre el tiempo de la Ilustración en la formación ideológica política del libertador Simón Bolívar, pero con una especial característica, una mirada de la modernidad a la transmodernidad. Por tanto, entonces nos lleva a hacer una mirada que es transversal a los diferentes contextos y a la comprensión del tiempo histórico. El tiempo de la Ilustración es el tiempo que por antonomasia va a marcar los últimos 200 años en la comprensión jurídica, como muy bien lo explicaba el doctor Olano, no solamente para la Nueva Granada, para la Gran Colombia, por supuesto Venezuela y todo el continente, va a tener esa inspiración especial, como diría Ernest Cassirer, de lo que es el espíritu del iluminismo francés. Ya lo diría Manuel Kant, que la Ilustración como comprensión del mundo y como dirían los alemanes, como Weltanschauung, se impuso como una racionalidad que ha ejercido un dominio los últimos 200 años. Un dominio no solamente en la composición de una racionalidad centrada en el principio del imperio de la ley, que hizo posible la construcción de nuestras naciones, porque hay que decir que en el caso de nuestras naciones, el Estado es el que funda la nación y por tanto las cartas constitucionales se convierten en el nervio fundamental de la articulación de ese proceso. Pero esa visión requiere, y hoy día entonces, haciendo miradas transversales, requiere también de miradas críticas que ya en su momento había recibido esta comprensión del mundo. Hay que recordar que el propio Carlos Marx, en uno de sus trabajos, había dicho, para poner en tela de juicio los principios de la Ilustración y nada más y nada menos que la Carta Magna de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en aquella pregunta que él hace en su trabajo de las obras de juventud sobre la cuestión judía, cuando él dice de cuáles derechos del hombre y del ciudadano estamos hablando, si no son sino los derechos del hombre y del ciudadano burgués o del ciudadano en abstracto. Esta apreciación crítica que había enunciado ya en su tiempo Carlos Marx siguió sonando y resonando en los diferentes procesos que hasta el día de hoy tenemos lectura, por supuesto, en la comprensión transmoderna. Entonces, si bien es verdad que la Ilustración fue el eje fundamental por el cual se condujo el proceso de formación ideológico-política de
ideólogos y nuestros padres fundadores de nuestras naciones y especialmente de Simón Bolívar, hay que decir que con ello trajo consigo también la imposición de una racionalidad que es una racionalidad que se mostró como una y se muestra como una racionalidad hegemónica excluyente, que es la racionalidad eurocéntrica, occidental. Esta comprensión crítica, que efectivamente, hay que decirlo, excluyó de la Carta Magna el reconocimiento de las comunidades ancestrales y el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes, negras, palenqueros, raizales. Hay que decir que hubo que esperar, en el caso de Colombia, hasta la Constitución de 1991 para que se reconociera el concepto de comunidades ancestrales. En este sentido, entonces, se impuso, fue un concepto que Anderson ha desarrollado en su momento y que él denomina la racionalidad del criollismo, efectivamente, que es la racionalidad que se impone, y por eso hubo mucha resistencia también por parte de las raíces ancestrales a los procesos de independencia. No solamente fue por procesos de manipulación, sino porque históricamente a ellos no se les tomó en cuenta en su pasado histórico-cultural. Hay que decir con Dussel que entonces la modernidad cultural, el espíritu de la Ilustración, el espíritu del siglo de las luces, el espíritu del iluminismo, nos dejó atrás haciendo omisión de una ancestralidad que en el caso, por ejemplo, que desde Tunja nos señala el doctor Javier Ocampo López, se remonta a una historicidad de 8.000 años, porque según él los muiscas tienen esa en el tiempo de larga duración y haber sido excluidos de esta racionalidad. Hoy día, entonces, con una lectura transmoderna, tendremos que decir que hay que recuperar una lectura de los derechos, pero también y fundamentalmente recuperando esa etapa premoderna, esa etapa que corresponde a la racionalidad ancestral de los pobladores originarios de nuestros países. Esta primera aclaratoria de entrada para entonces conversar sobre lo que fue mi primer trabajo. Estamos celebrando los 38 años de la publicación de este trabajo, que fue mi tesis para graduarme de filósofo en la Universidad Central de Venezuela. Y ya en su momento hablábamos de un acercamiento filosófico-político a la ideología bolivariana. En 1986, efectivamente, el concepto de ideología bolivariana lo trabajábamos allí como una comprensión del mundo que tenía que ver con esos 200 años de proceso de independencia, pero sobre todo por la construcción de un hombre que pensó con un concepto de la filosofía de la praxis, que era actuar en función del pensamiento y poder desarrollar el principio de la praxis, de que toda praxis es praxis de una teoría y toda teoría es teoría de una praxis. Una comprensión que el filósofo Antonio Escocosa, desde la Universidad de Roma, nos desarrollaba entonces la comprensión praxística del pensamiento de Simón Bolívar. Un hombre que fue capaz entonces de tomar los, sí, cómo no, los ideales de la Ilustración
pero por supuesto, haberlos llevado inspirados de estos grandes hombres de los enciclopedistas franceses. Cargaba entre sus aperos que se guarda en la Universidad Central de Venezuela, el contrato social. Y junto a él, el espíritu de las leyes de Charles de Secondat Montesquieu. Dos libros de cabecera que le sirvieron a él para el desarrollo de esta comprensión del mundo. Un trabajo entonces que presentamos ya allí en 1996 y que sigue siendo un trabajo que hoy por hoy nos lleva a colocarlo en las epistemologías del sur, porque es el trabajo en el cual habíamos ya señalado en momentos en donde Bolívar tenía un compromiso con la filosofía de la praxis. La filosofía de la praxis, efectivamente, que había logrado desarrollar un proceso de transformación, no solamente en la recuperación de la fundación de los países en los cuales contribuyó y que estamos precisamente en este año en el bicentenario de Junín y Ayacucho, que debemos recordar dentro de estos procesos. Tenemos entonces este texto para nuestras lecturas, para nuestro análisis, y quisiera ir avanzando entre los libros que tengo publicados sobre, porque he querido tomar didácticamente, como muy bien nos enseña el maestro Olano, de presentar nuestra obra en nuestra conferencia y sobre todo con fines didácticos. En 1999 se desarrolla un proceso constituyente en Venezuela que da origen a la Constitución y a la Carta Magna de 1999. En esta Carta Magna, entonces, hacemos un estudio porque nos parecía en su momento trascendental revisar un concepto que en su momento había sido enunciado en el proceso constituyente y que hoy todavía sigue siendo un concepto que es polémico, pero que ha tenido una razón de ser en el tiempo. Y es que es la relación ciudadano-soldado, soldado-ciudadano. Este deslinde fundamental que en su tiempo había hecho el Libertador cuando en su momento se le consultaba de que él prefería el título de ciudadano al de Libertador, porque el título de ciudadano emerge de las leyes, emerge del imperio de la ley, en cambio el título de Libertador emerge de las armas. Se antecedió a Clausewitz, el Libertador, para decir allí que en democracia el liderazgo lo tiene que desarrollar es la moral civil sobre la moral militar y que en todo caso la moral militar debe estar sometida en democracia a la moral civil. Este es un principio medular que incluso ha sido desarrollado muy bien por Samuel Huntington, quien en su libro sobre el soldado y el ciudadano lo retoma y hace un reforzamiento de este concepto. Sigue siendo un texto de análisis, un texto que inscribe, por supuesto, la Constitución de 1999 dentro del nuevo constitucionalismo latinoamericano, porque hay que decir que la Constitución de 1991 de Colombia, la Constitución de 1999 de Venezuela, la Constitución de Ecuador del 2007 y 2008 de Bolivia, se conforman ese cuerpo que se articula como el nuevo constitucionalismo latinoamericano, porque va a incorporar los derechos de las minorías y se convierten en un modelo de revisión. Por supuesto, hay que decir que nuestras constituciones nacieron siendo patriarcalistas, porque el modelo de las cartas, de la Carta Magna del Hombre y del Ciudadano, fue un modelo patriarcalista. Nada más y nada menos que a Jean-Jacques Rousseau, en su obra sobre la Nouvelle Héloïse, cuando
él hablaba sobre cuál debería ser el rol de la mujer en el hogar, en la sociedad. Él responde en la novela Eloís, el rol de la mujer debe ser los oficios de adentro de la casa. Con esto podemos observar la dependencia del patriarcalismo que, no obstante la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, allí el concepto de hombre efectivamente privó para señalar un proceso de exclusión y de aliene juris acerca de la mujer, que solo es una conquista ya del siglo XX y sobre todo a partir de las constituciones sociales. Con esto queremos decir entonces que es un proceso que dejamos para nuestro estudio y que hace parte de la comprensión de los tiempos que vivimos. De allí pasamos a este libro que es del año 2006, que es el trabajo que hemos intitulado como Imaginario Social Bolivariano. Un texto que efectivamente retomamos dentro de la tradición de la escuela analista francés de Marc Bloch y Lucien Febvre. Uno de los aportes fundamentales es sobre todo en la tercera y cuarta generación de esta escuela, con Jacques Le Goff, los conceptos de los imaginarios sociales. En este sentido, entonces la historia dejó de ser una historia que estaba fundamentalmente dedicada a ser una historia que se llamó la historia de bronce, porque era una historia que reconocía el sentido de los héroes, pero que dejó por reconocer entonces lo que Erich Hobsbawm va a denominar el pueblo de abajo, el mirar la historia desde abajo. Este concepto se convierte en uno de los elementos fundamentales de este libro para decir entonces que en 1830 nace el imaginario social bolivariano, que es una comprensión de un tiempo que decimos así, que es un tiempo que acompaña nuestra manera de ser y de sentir. Es una mirada que efectivamente hoy sigue siendo revisada, sobre todo por las miradas que le apuestan a hacer una lectura de la visión iconoclasta y hacer menos énfasis en lo que se ha llamado la historia de los héroes, para hacer una historia mirando desde abajo. Esta se convierte en uno de los aportes fundamentales, porque hemos dicho en este trabajo que todo pueblo, para que sea pueblo, tiene que tener sus representaciones. Así como los judíos tienen a Moisés, tienen como símbolos a nada más y nada menos que a Abraham. Incluso se habla del tiempo abrámico y que nosotros, por procesos de la dependencia occidental, somos abrahámicos en la comprensión del tiempo, porque estamos siempre buscando el futuro hacia adelante, como dicen algunos autores, cuando bien pudiera el futuro estar atrás. Y esto nos lleva a una mirada hoy con la comprensión del paradigma biocéntrico, porque el paradigma biocéntrico pone en tela de juicio el principio de la modernidad, de la transformación de la naturaleza, para hacer uso de una comprensión que es el reconocimiento de la naturaleza sujeto de derecho, y que es ya un reconocimiento que ha hecho la Corte Constitucional en Colombia, y lo propio con el caso de los animales sujetos de derecho. En este sentido, queremos decir entonces que la famosa Carta Magna de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
ha cumplido ciclos históricos y que hoy nosotros hacemos una mirada para decir entonces que en América Latina requiere una segunda y tercera lectura. En el año 2018 hicimos el esfuerzo en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para que se publicara por primera vez un libro sobre la historia de los ideólogos de independencia que tuvieron procesos de formación masónica. Y preciso, con ocasión de los 300 años de fundación de la masonería simbólica, le dedicamos este texto coordinado por la doctora Diana Elvira Soto Arango de la OPTC, el doctor Miguel Ángel Puig Samper del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y este servidor como editores y coautores también de este libro. Es un libro en donde analizamos el tema del compromiso de los procesos de independencia y decir, por ejemplo, que en la Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada es curioso que los presidentes de la Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada tuvieran confesiones masónicas. El mismo Fernández de Sotomayor y Picón, que es el obispo por antonomasia, es de confesiones masónicas. Y José Fernández Madrid, pues supuesto, es, y que logró salvarse exilándose en Cuba, logró salvarse de la persecución de Pablo Morillo. De manera que Bolívar va a tener una contribución fundamental en este proceso, porque hay que decir que Bolívar hace parte también y contribuye a la consolidación de lo que es la Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Porque en 1814, luego de la pérdida de la Segunda República, Bolívar es invitado para allí en Villa Leyva para lograr invitarlo a la cual se le propuso que si era posible que pudiera meter en cintura las 11 provincias que faltaban por integrarse a la Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, porque son 22 y Bolívar accedió y Bolívar logra entregar entonces la consolidación de esas 11 provincias que faltaban por integrar la Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Es el resultado que logramos demostrar con la tesis doctoral que acaba de sustentar el doctor Carlos H. Barrera Martínez. Por eso, y que tuve el honor de tesis final. Hay que decir entonces que la masonería jugó un papel importante en la consolidación de los procesos de independencia y que nada más y nada menos que el padre jesuita José Ferrer Benemeri, con más de 100 libros sobre masonería, y nos decía a nosotros en la última oportunidad que nos vimos allí en Cartagena en el año 2014, a propósito del congreso que se hizo en la Serenísima Gran Logia Nacional de Colombia, le decía yo, padre, usted cuando publicó el libro de bibliografía masónica en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, nos hablaba de 3.000 fuentes. Me dijo, ahora tengo 40.000. Eso fue en el año 2014. Entonces cumplió 80 años. Todavía está vivo. Son entonces retos de trabajo que nos quedan por estudiar. Y cerramos nuestro compromiso de esta noche para presentar este libro que acaba de salir. Es el resultado de un libro colectivo que dirigió dentro de un proyecto de investigación también la doctora Diana Elvira Soto Arango desde la UPTC, y que hicimos parte de ese proyecto de investigación y que en este caso
Se puede, por supuesto, consultar en línea. Este libro está en la plataforma de institucional de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia sobre los estudios de los imaginarios sociales de independencia. Una mirada a los aportes del grupo ISULA y LAC, que son los grupos de investigación a los cuales estoy adscrito allí en la UPTC, entre el año 2018 y 2020. Pero lo que quería destacar en particular de este capítulo es que es un capítulo en donde ubica Se cayó la señal del doctor Pascual. hacer honor y respetar el tiempo que se nos ha entregado. Quería finalizar con la presencia de estos 5 libros, que es una parte de la producción intelectual, pero que nos permiten hacer una lectura desde el Bolívar ilustrado hasta el Bolívar que a través de los imaginarios sociales lo podemos leer desde las epistemologías del sur, y el Bolívar que podemos leer desde la comprensión transmoderna, el Bolívar que podemos leer también desde las visiones disidentes del sur. Muchísimas gracias entonces por su atención. Muy amable. Muchas gracias, doctor Mora, muy amable por su ponencia y por presentar sus obras literarias que de verdad van a ser el legado para las futuras generaciones y las presentes. Muchas gracias, doctor Mora, muy amable. Bueno, vamos a darle la palabra ahora al imán Julián Zapata. Imán Zapata, tiene la palabra. Sí, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que las bendiciones de Dios, las bendiciones del Creador sean con todos vosotros. Gracias, mi querido maestro René Venegas, y a todos los demás maestros que están aquí, maestro jurista, venezolano, historiador, maestro José Pascual, bueno, a todos estos académicos que nos acompañan, que la verdad tienen más cosas que decir que nosotros mismos, porque hay gente muy eminente escuchándonos. Y esto es importante, y gracias al maestro René Venegas por concitarnos, ¿no? Y desde la Academia Bolivariana de Norteamérica, me parece que todos hemos hecho un trabajo importante uniéndonos, y bueno, y además porque nos conocimos todos a través del maestro Dardo Malagón y la Alianza de Academia de las Américas, y bueno, todas las personas aportan su luz a este proceso, y es importante hacer esos reconocimientos. A ver, yo solamente quiero, en este tema, cuando hablo de la ilustración y las tradiciones espirituales y religiosas, hacer solamente unas pequeñas apuntes, ¿sí? Reflexiones, porque qué importante esto de la ilustración, esto de adquirir la mayoría de edad, ¿no? Salir de la minoría de edad, como decía el gran filósofo de Königsberg, Kant, que a propósito ya es, esa zona ya no es de Alemania, ya es de los rusos, esa zona Kaliningrado, hoy es Kaliningrado. Entonces es bueno mencionar eso porque a veces la gente quiere ir a buscar Königsberg y resulta que eso ya es del mundo ruso, y de por sí, cómo hace falta un mundo ilustrado para evitarnos guerras como las que estamos mirando. El tema de la ilustración siempre será, pues siempre me ha apasionado, porque si hay algo que nos ha gustado a los que defendemos una tradición espiritual, porque a veces se piensa que la ilustración solamente es de ateos o solamente laicistas, ¿no? Cuando realmente la ilustración es un tema que está en todas las tradiciones espirituales. Necesitamos un mundo ilustrado, curiosamente, ¿sí? Un mundo de luces. Y bueno, por eso yo mismo como musulmán, que es mi tradición espiritual, defiendo un Islam ilustrado. También como existe un judaísmo ilustrado, existe un cristianismo, una iglesia católica ilustrada, un mundo ortodoxo ruso ilustrado. Es decir, la ilustración siempre será fundamental. Ahora, lo que sí es cierto es que la ilustración, pues, como proceso histórico de finales del siglo XVII y el siglo XVIII especialmente, pues la verdad es que se plantea un tema poderosamente hipercrítico de todo conocimiento anterior, lo que pasa. Sí, la ilustración mira de una manera a la religión que intenta, pues, como solo básicamente como ponerla casi al mismo nivel de la superstición, ¿no? Realmente a veces exagera este tema, pero lo cierto es que mira con ojos críticos la historia de las religiones.
obvio, hay que admitir que miró con más ojo crítico la historia de la Iglesia Católica, ¿no? Especialmente la cristiandad, le dio, bueno, se fue con todo, se fueron con todo. Bueno, examina de un modo crítico todo, y ese modo crítico de observar el mundo no es solamente laicistas, eran los mismos teólogos, así como uno ve en España, Enrique Flores, donde, bueno, critica devociones, tradiciones, creencias falsas, bueno, creencias falsas legendarias de su propia patria España, o el caso del benedictino Jerónimo Feijó. Bueno, hace una crítica, la crítica de la José Francisco de Isla, en su novela crítica de Fray Gerundo de Campaz. O sea, todo el mundo, o sea, esto de la crítica es generalizada, no solamente son los laicistas, como vamos a ver. Bueno, lo cierto es que toma fuerza, por supuesto, lo más visible cuando la gente mira la ilustración, pues sí, lo más visible es el tema del deísmo, ¿sí? Es decir, un deísmo que plantea formulaciones y bajo la razón, y claro, más seglar, más laicista el caso de Voltaire o Rousseau. Pero aún así, cuando uno mira los tratados de la tolerancia, o cuando uno mira, por ejemplo, cómo Voltaire, para evitar tantas persecuciones, porque ustedes recordarán que estuvo hasta en la Bastilla, ¿sí? Era un hombre de una familia rica, adinerada, burguesa, pero no era noble, y aún así estuvo un par de veces en la Bastilla. Y bueno, y para perseguir y para huir de las persecuciones, como era un hombre rico, además hizo fortuna también, hasta hizo construyó hasta un castillo, yo recuerdo allá en Tournai, en la frontera entre Francia y Suiza, hasta construyó un famoso castillo y hasta hizo una iglesia, ¿sí? Y a mí me gusta más contar las anécdotas porque entendemos mejor a los hombres que un discurso farragoso y pesado, o que puede ser ladrilludo para todos nosotros mismos, o para que nos escuchan, o para los estudiantes, ¿sí? Y es que en la iglesia que mandó construir para los campesinos, para los labriegos, para los artesanos del lugar, mandó colocar una placa en su castillo, en la iglesia al pie de su castillo, que decía: Deo erexis Voltaire, Dios me ha resucitado. Bueno, el escándalo, la gente solamente se fijó que la palabra Voltaire era más grande que la palabra de Dios, donde decía Deo, o sea, Deo erexis Voltaire. Entonces, claro, sí, colocó más grande la palabra Voltaire que Dios, pero primero estaba Dios, evidentemente. La gente se concentró solo en que la letra más grande era la letra de Voltaire, pero no, estaba reconociendo a Dios y decía: Dios me ha resucitado. Esto para decir que en el caso de estos deístas que influyeron sobre nuestros grandes pensadores, sobre nuestros grandes maestros, o sea, sobre nuestros grandes libertadores, pues la verdad es que hubo pues una influencia notable, especialmente esta figura del deísmo, que cree en la existencia de un ser supremo, por supuesto. Este no era ateo, hay que aclarar que el caso de Voltaire, que es siempre el tema de Voltaire, ustedes saben, asimilado al siglo de las luces, y se le dice el siglo de Voltaire, para completar. Muchos le dicen el siglo de Voltaire, la gente entiende que es el siglo XVIII, y ese deísmo cree en la existencia de un Dios supremo, pero obvio, niega algo que defendemos los que defendemos una tradición espiritual, ya sea católicos o musulmanes o ortodoxos, o bueno, es que niega una religión revelada, ¿sí? Y bueno, niega la religión revelada buscando su creencia en la naturaleza y en la razón. Y esto es, pues, por supuesto, una defensa de la religión natural. No es sino que leer a Voltaire, cuando uno lee su diccionario enciclopédico, cómo admiraba al mundo griego, o como las famosas páginas que escribió, por ejemplo, definiendo a Juliano el apóstata. No, de hecho, le gustaba esa palabra de Juliano el apóstata, eso ya de por sí era una ofensa. El emperador Juliano, quien decía que hubiese sido uno de los hombres más grandes de la humanidad, si lo hubiesen convencido de ser cristiano, o bueno, o lo hubiesen dejado gobernar, por lo menos no hubiese muerto tan rápido, ¿sí? Pero hay una cosa muy curiosa, es que es un teólogo, Pierre Viret, un discípulo de Calvino, quien utilizó por primera vez el término de deísmo en el año 1564, ¿sí? O sea, y por supuesto, el deísmo pues, se ha caracterizado, como todos estos pensadores lo han defendido, porque el deísmo era antitrinitario, ¿sí? Y eso me hace recordar, digo, lo de antitrinitario, porque por supuesto Bolívar no era ajeno a estos temas. De hecho, un famoso sacerdote, cuando lo vio entrar a una iglesia un domingo, dijo, cuando vio a Bolívar, dijo: he ahí una augusta Trinidad. Un sacerdote que es muy conocido esta historia, viendo a Bolívar, diciendo que Jesús era
perdón, que Bolívar era el padre de la patria, el hijo de la gloria y el espíritu de la libertad, que era una augusta trinidad, decía concretamente este sacerdote, obvio. Estos sacerdotes estaban impregnados también por las ideas, todos estos sacerdotes nuestros aquí y algunos prelados estaban influenciados por la Ilustración. No lo manifestaban abiertamente, algunos sí, pero otros no. Esto para decir que bueno, el tema del deísmo era antitrinitario. Bueno, el tema antitrinitario, pues no es difícil en algunas religiones como los judíos y los musulmanes, pues por supuesto no somos trinitarios, ¿sí? Y hay corrientes en la historia de la cristiandad pues que tampoco lo son. Lo cierto es que los deístas, el deísmo que fue una corriente que influyó en nuestros pensadores, en nuestros libertadores, como el caso de Miranda, Bolívar, Sucre, bueno, ya sabemos aquí, muchos de nuestros pensadores, era, por supuesto, muy anticristiano y antitrinitario, evidentemente, ¿sí? Un anticristianismo que la verdad, más que anticristianismo, era más anticlerical. Una cosa era el juicio a las instituciones, otra cosa a la historia de la Iglesia Católica y a sus dogmas, más que realmente al tema de Jesús de Nazaret, hay que aclararlo. O sea, la lucha no era contra Jesús de Nazaret, ¿sí? Y bueno, todos sabemos que los deístas tenían una especial amor por la dominancia de la razón. Eso todos sabemos, la razón, y ya ustedes vieron cómo Voltaire, estando en Inglaterra, que estuvo 3 años, pues se sorprendió con las obras de nada más y nada menos que John Locke, y por supuesto de este gran físico que es Newton, que a propósito, de Newton solo conoció los temas científicos, no los temas metafísicos ni alquimistas, porque ese es otro asunto que no es cierto con el tema de Newton, ¿no? ¿Sí? Curiosamente escribió más sobre temas espirituales y místicos que sobre ciencia, ¿sí? Y bueno, otra característica del deísmo es el naturalismo, el mundo opera por leyes naturales, y critica, por supuesto, pues, las revelaciones, considera demasiado sobrenaturales, poco fiables, y bueno, y una crítica al canon, a las escrituras. Dice que estas escrituras son creadas por humanos, básicamente todos los deístas dicen que estos son creados por humanos, esto nada tiene que ver con Dios. Y bueno, y limita la función de Dios en la creación sin mayores intervenciones. O sea, es cierto, Dios creó el universo. De hecho, hay una famosa frase que hizo carrera en los deístas, que Dios hizo el universo más o menos como hizo el universo medio a construir para que el hombre lo terminara, algo así más o menos como él. Dejó el mundo a medio hacer para que los hombres lo terminaran, ¿sí? Y otra característica, por supuesto, el debate sobre el libre albedrío, que tenían sí la mayoría de los deístas, que por lo general criticaban bastante el libre albedrío porque decía que estaban atrapados entre el determinismo de las leyes impuestas por la naturaleza y pues la omnisciencia de Dios, el conocimiento y la sabiduría de Dios. Y bueno, y por supuesto el caso del anticlericalismo, que era un tema que creo que era el más fuerte de todos por el abuso del poder. O sea, realmente estaban combatiendo todo un sistema anterior y esa era realmente la lucha que había. Y bueno, ya habían escrito demasiado sobre estos temas, pero hay algo que me ha llamado muchísima la atención cuando uno lee, en el caso que me gusta la Ilustración, ¿sí? Es que, y que es una lección para nuestro tiempo de los enciclopedistas y de Diderot, d'Alemberto, el caso de el conde de Montesquieu, que estuvo en Persia, por supuesto, y digo, estuve en Persia porque me llamó la atención porque yo también estudié en Persia, ¿sí? Entonces escribió cartas persas, donde hace un interesante análisis del mundo de Oriente y de Occidente, algo que hace mucha falta hoy, volver a leer a Montesquieu en esa clave, ¿no? En esta época en que es importante el diálogo entre civilizaciones. Un hombre supremamente culto, sabio, prudente, que su familia venía de una corte de juristas importantes. Y bueno, lo cierto es que hay una cosa muy importante con el tema del estudio de las religiones, de estos pensadores, como el caso de Montesquieu, el espíritu de las leyes, que estudia cómo las leyes son influidas por el clima, la religión, las costumbres, las tradiciones de los pueblos. Entonces, esto sí que es importante para hacer una constitución. Y bueno, y además porque el caso de Voltaire era un gran estudioso de la religión. Por ejemplo, me he puesto a mirar una cosa curiosa que quiero mostrarle a ustedes, más bien en el diccionario filosófico de Voltaire. Esto es un apunte importante. Es un diccionario, es un diccionario que lo construyó filosófico durante 40 años. Y bueno, a veces parece que se contradice porque no tienen, estos ilustrados no tienen el temor enciclopedistas de corregirse a sí mismos y de ir cambiando de opinión. Es una cosa asombrosa, ¿sí?
Por ejemplo, aquí donde dice los mahometanos, del diccionario enciclopédico de Voltaire, del diccionario filosófico de Voltaire, dice así, de lo siguiente, y lo cito porque creo que dice mucho de lo que son estos pensadores. Dice mahometanos, lo define así el diccionario enciclopédico, el diccionario filosófico de Voltaire, dice mahometanos, vuelvo a repetir, ignorantes, mentecatos, que otros ignorantes os han hecho creer que la religión mahometana es sensual y voluptuosa. Pero no es verdad. Y os han engañado en esto como en otras tantas cosas. Canónigos, frailes, curas, decidme con la mano en el pecho si os atrevís a llamar sensual a una religión, a la religión que prescribe no comer ni beber desde las 4 horas de la madrugada hasta las 10 de la noche durante el mes de julio, en verano, cuando el ayuno llega en esa época. La religión que prohíbe los juegos de azar y beber vino bajo la pena de la condenación eterna. La religión que manda ir peregrinando por desiertos ardientes y obliga a dar a los pobres el 2% al menos de la renta de cada rico. La religión que consiguió que los musulmanes acostumbrados a holgarse con 18 mujeres se quedaran de repente con 4. Los católicos obtuvieron muchas ventajas sobre los musulmanes, no en materia de guerra, sino en materia de doctrina. A los cristianos griegos que los han derrotado tantas veces, desde 1769 hasta 1773, que no vale la pena calumniar injustamente al islamismo. Procurad reconquistar todos los territorios que os tomaron los mahometanos, pues de sobra sé que es más difícil que calumniarles. Odio tanto la calumnia que hasta me subleva que se imputen tantas tonterías a los turcos, pese a que les detesto porque son tiranos de las mujeres y enemigos de las artes. Bueno, esta cita que estoy haciendo del diccionario de Voltaire es para mencionar cómo estos personajes conocían de historia de las religiones, ¿sí? Y bueno, y cada vez iban leyendo y reconstruyendo la historia de otros pensadores. Lo que sorprende en una figura como Voltaire es que cuando uno lee el diccionario filosófico, que es un diccionario largo, pues le sorprende a uno el conocimiento que tiene de la Biblia, del Corán, que el Corán lo había leído en inglés, ¿sí? Sorprende el conocimiento que tiene de la mitología griega, de la historia. Y por supuesto, estos personajes están muy bien documentados, además de la historia de la Iglesia Católica, ¿sí? De la cristiandad. Esto porque hay tantos prejuicios hoy, pues sobre las religiones, que sorprende que un hombre de estas dimensiones hoy tuviera más conocimiento de las religiones que nuestros políticos y pensadores, y de civilizaciones y tradiciones espirituales. ¿Y por qué menciono el tema de Mahoma, del libro del diccionario filosófico en este caso? Solo para mencionar un tema concreto. Porque Bolívar, en una carta que le escribió a Leolari, ¿sí? A su amigo irlandés, en el año 1828, dice en una de sus cartas, dice, sería mejor para estos pueblos adoptar el gobierno del Corán que el gobierno de los Estados Unidos, que es mejor, ¿sí? Esto pues denota que Bolívar había leído sobre el Corán y sobre la historia de los musulmanes en España, ¿sí? Ya de por sí pues, denota un conocimiento y una cultura sobre el tema. Yo me he hecho una pregunta sobre estos asuntos y eso te lo explicaba algunos generales de la República cuando he tenido charlas con ellos o con los militares. Bolívar era un general y es el modelo del general como Miranda o Sucre. La pregunta es, ¿cuántos de nuestros generales del continente americano, ¿sí? De América Latina y del Caribe, han leído el Corán y la Biblia? Bueno, para hablar de estos temas. Esto para decir que conocían de estos asuntos con probidad y con precisión, y aunque se equivocaran en muchos temas, tenían la facultad de corregirse, es decir, de aumentar su conocimiento y dar nuevos apuntes. Ahora bien, el tema, sobre este tema de la religión, permíteme, y las tradiciones espirituales, hay una cosa muy importante en Voltaire, porque la obra de Voltaire es muy, es muy grande, ¿sí? Muy grande, tanto en el Cándido como, bueno, sus reflexiones filosóficas. Voltaire, por ejemplo, quiero leer una cita, por ejemplo, de la enciclopedia, del diccionario enciclopédico sobre la tolerancia. Dice lo siguiente, el legislador de los musulmanes, habla Voltaire, el legislador de los musulmanes, quiero aclarar que he hecho citas sobre los musulmanes que lo critican y no tanto sobre la Iglesia Católica, porque eso conocemos muchísimo, ¿sí? Lo que Voltaire opinaba de la Iglesia Católica. El legislador de los musulmanes, dice Voltaire, hombre dominante y terrible,
estableció sus dogmas con su valor y con las armas. Con todo, su religión se volvió benigna y tolerante. El institutor divino del cristianismo, o sea, Jesús, viviendo en la humildad y en la paz, predicó el perdón de las injurias, y su santa y dulce religión se ha convertido por nuestros furores en la más intolerante de todas y la más bárbara. Bueno, ustedes saben que la crítica de los dogmas y la crítica de la cristiandad, la crítica de las cruzadas y muchas cosas, Voltaire y todos los enciclopedistas eran bastante enfáticos. ¿Y por qué mencionar todos estos temas? Porque realmente está el impacto que produjo, por ejemplo, la Ilustración, que aquí hasta nuestros monarcas llegó un momento en que hasta prohibieron órdenes religiosas, las prohibieron. Aquí no vamos a recordar el caso de los Borbones, el caso Mormones, el caso de los de una dinastía francesa. Yo recuerdo que aquí el marqués de Pombal, por ejemplo, que fue ministro del rey portugués José I de Portugal, ellos expulsaron a los jesuitas. Recuerdan ustedes que los jesuitas fueron expulsados 2 veces, ¿sí? En la época de esta dinastía ilustrada, ¿sí? Y también, por supuesto, en el siglo XIX, en el caso de Colombia, por un personaje muy famoso como Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces, porque van a decir que esta era una cosa de un loco aquí que tuvimos como general 4 o 5 veces de la República, presidente de la República. No, este tema ya era un tema que ya lo venían trabajando otros. Y la razón por la cual se hizo esto, especialmente contra los jesuitas, es la crítica que tuvo toda la Ilustración sobre el césaropapismo, o estos personajes que eran gobernantes reyes a la vez como casi sacerdotes, líderes religiosos, ¿no? Tenían doble poder, ¿sí? Y es así como, pues en Francia, como en España, en Parma, bueno, la compañía de Jesús, los jesuitas, pues son Germán prohibidos, Zapata, expulsados. tienes 2 minuticos para concluir. Gracias. Bueno, pero hay una cosa que me llama la atención, es que para concluir el tema, para cerrar el tema, es que, bueno, había famosos deístas ingleses, como el caso de Edward Herbert de Sherbury, ¿no? Que decía que la religión revela era innecesaria, porque Dios imprimió en el alma humana 5 ideas innatas: la existencia de Dios, el culto divino, la práctica de la virtud, el arrepentimiento de los pecados y la inmortalidad personal. Bueno, hay una obra de Voltaire que me llamó mucho la atención, que se nota que es una mente ilustrada, pero a su vez de una intuición espiritual tremenda. Es un libro, es una pequeña obra que escribió, una pequeña novela que se llama Micromegas. En esa obra Micromegas, escrita en 1752, es de ciencia ficción, es una cosa increíble. Él narra un personaje que se viene de un planeta de la estrella Sirio, de Sirio, la estrella más brillante del cielo, ¿sí? Desde la Tierra, ¿sí? Y más cercana. Y bueno, y lo cierto es que se une con un personaje que viene de Saturno a visitar la Tierra. Pero en el recorrido que él hace de la estrella Sirio hasta Saturno, se sube en un cometa, en la cola de un cometa, y visitan el planeta Marte. Y en el planeta Marte, una cosa curiosa, Voltaire describe 2 lunas que tiene Marte. Ustedes saben, Phobos y Deimos. Y la verdad es que estas lunas no se descubrieron sino hasta 1877, es decir, más de 100 años después se descubrieron estas lunas por los astrónomos. La pregunta que se está haciendo mucha gente, bueno, ¿y cómo sabía Voltaire que había 2 lunas? Que tenía, además porque son muy pequeñas, ¿no? Phobos y Deimos son lunas muy pequeñas. Bueno, esto para decir que este personaje tiene una intuición intelectual tremenda. A eso se debe, tal vez puedo concluir con este tema, una sentencia al final de su vida de Voltaire, donde dijo que muero amando a Dios, muero amando a mis enemigos, no odiando a mis enemigos y detestando la superstición. Una frase muy bonita, donde aquí lo que impera en nuestro tiempo es el odio, unos conflictos que no hemos superado. Pero bueno, quería traer como reflexión el tema de la Ilustración y el tema, por ejemplo, de las cartas persas que mencioné de Montesquieu, porque Montesquieu conocía, como fue embajador del reino francés, fue embajador en Isfahán, la capital del imperio persa, él conoció muy bien el chiismo islámico. Entonces, claro, describe una cantidad de temas que los europeos no manejaban, y que el mundo occidental con las cruzadas solo conoció del Islam una faceta nomás, la faceta del Islam sunita, el Islam mayoritario y más conocido en el mundo. Hasta el día de hoy, hasta los periodistas de hoy solo conocen ese tema, una faceta del mundo islámico. Ustedes saben que el mundo islámico tiene 3 corrientes históricas, la mayoría sunita, la segunda corriente son los chiitas y la otra es la sufi, la mística. Pero bueno, lo cierto es que
este personaje estuvo en Isfahán como embajador, el caso de, del conde, de este personaje famoso, el conde de Montesquieu, y conoció muy bien de los pueblos del Medio Oriente y conocía muy bien la historia del mundo otomano, especialmente Voltaire. Entonces, esto para decirle que eran unos grandes defensores del conocimiento universal, eran mentes universales, a propósito. O sea, el mundo no terminaba, ni terminaba ni empezaba en Europa. Era un conocedor del mundo egipcio tremendo. O sea, y además un conocedor de la historia tremendo estos personajes. Bueno, para hacer una enciclopedia se necesita, como el caso de la enciclopedia, de Diderot, d'Alembert, donde todas estas grandes constelaciones, todas estas grandes luminarias participaron. Bueno, falta mucho en nuestro tiempo de eso. Necesitamos gobernantes ilustrados. Creo que es la gran lección que nos deja. No tenemos gobernantes ilustrados. Ya hay muy pocos intelectuales y hombres de luces en nuestros gobernantes. Son analfabetos intelectuales la mayoría. La mayoría de nuestros gobernantes tienen ignorancia en cultura general y cultura específica. Y con muy raras excepciones encontramos magistrados o un senador o un parlamentario brillante culto. No lo encontramos. Pienso que la ilustración ese es el gran mensaje. Independientemente de si acertaron o no acertaron en su crítica sobre los dogmas religiosos. Es decir, sobre eso se fueron con todo, absolutamente con todo. Entonces, quiero dejar ahí. Y bueno, y gracias maestro por esta importante invitación y porque además esto más importante que una cátedra ladrilluda es una lectura. Yo quiero hacer más bien que tengamos una tertulia, más importante que todo. Muchas gracias por esta generosa invitación y éxitos en Muchas esta día y en la otra. gracias, Iván Julián Zapata. Agradable escuchar sobre el mundo árabe y el mundo islámico que muchos desconocemos. Le agradezco mucho su participación en esta conferencia. Bueno, voy a presentar un video. Ya creo que tengo ya reparé el problema técnico. Entonces el video es la profesora Brenda Rason. Ella lamentablemente no nos puede acompañar, se enfermó, pero ayer estuve en su casa. Ella quiere dar el punto de vista de la Revolución Francesa y cómo influyó aquí en los Estados Unidos de América. Espero que alcancen a escuchar con el sonido que tenemos acá. A ver. Hasta 134 colorenas, ya llegó mi zona de trabajo. Por favor, si pueden silenciar sus micrófonos para escuchar la entrevista. ¿Te imaginas que con unas pocas horas tuvieras todo el poder de ser un ciudadano Gómez? Sus en 2 semanas las épocas de habitación. Ciudadano Gómez. Para un fuerte. Sabes que cuando haces cambios de tu taza, te viene alegría. Y es que todo el mundo me lo dice. Todo le da más felicidad. Yo siempre digo, renovar tu taza te hace bien. Por eso vivo en Home Center. Y siempre encuentras de todo y lo mejor con los precios que empieza de nuevo hoy en Home Center. Nos vemos en domingo. Los espero como siempre con tres de las veces. En Colombia descubrimos el evento más ha sido una mezcla de hongos y
No hay audio. ¿Puede? Debido a que el sonido no es muy bueno, voy eh, a presentar la traducción de la profesora Brenda Rason. Entonces, voy a compartir también. Déjame ver si tenemos aquí. Bueno, voy a permitirme compartir aquí la traducción. A la pregunta de cuál fue la influencia de la Revolución Francesa en los Estados Unidos, ella responde: la Revolución Francesa impactó mucho en los Estados Unidos y fue la autopercepción de fortalecer el orgullo por su recién iniciado camino de independencia, de crear el gobierno del pueblo, para el pueblo, un vehículo para la protección de los derechos individuales a partir de su reciente éxito y de su propia revolución, de superación personal y obviamente de el tiempo que estuvo sometida por la Gran Bretaña durante ese dominio. La Revolución Francesa enfatizó la igualdad entre su monarquía y la población común, el hombre y la mujer comunes. Este tema ayudó a solidificar el sentido de orgullo de los ciudadanos estadounidenses. Otra forma de explicar esta idea de la Revolución Francesa cae dentro del movimiento ideológico conocido como la Ilustración. Esta idea de igualdad para todos los ciudadanos fue central para las protestas estadounidenses y fue una idea central de la Revolución Francesa también. La Revolución Americana había puesto en movimiento la idea de los derechos individuales y de los ciudadanos franceses, que se aferraron a este sueño en su rebelión, reforzando este sueño en los Estados Unidos recién formados. Este principio de la guerra de las colonias dio impulso a los ciudadanos del continente europeo. Estas personas también querían un cambio y esta idea, ya apoyada por los ciudadanos estadounidenses, resonó con fuerza una vez más en las masas del pueblo americano. Igual para todos, la igualdad para todos. Los estadounidenses sintieron esta fuerza una vez más por más cambio político, por más mejoras de su nuevo experimento de autogobierno.
Una extensión de este renovado orgullo por el experimento estadounidense dio lugar al crecimiento del activismo político entre los ciudadanos estadounidenses, lo que resultó en el desarrollo de clubes y sociedades políticas en todos los Estados Unidos. Estos grupos promovieron la participación de las masas, el hombre y la mujer común, dando estabilidad al surgimiento de estas voces comunes para desafiar aún más sus estructuras políticas tradicionales, pidiendo aún más igualdad en las políticas y aún más participación en su política. Esta mayor participación allanó el camino para que los ciudadanos estadounidenses comunes moldearan su propio gobierno, abogando por derechos y representación más protegidos. Esta renovada pasión entre la gente común estadounidense dio paso a muchas reformas políticas en Estados Unidos, como la expansión de los derechos del voto y el fortalecimiento de sus instituciones democráticas. La búsqueda de una mayor igualdad llevó a los estadounidenses a renovar su enfoque en una justicia social aún mayor, como en la abolición de la esclavitud, abriendo un camino para movimientos sociales adicionales en los Estados Unidos. La Revolución Francesa renovó y fortaleció el coraje y la determinación de los estadounidenses para defender su nueva ideología de autogobierno y de democracia. La democracia recién creada, que le dio como resultado una fuerte y espesa capa de sentimiento democrático entre la población, que rechazó aún más la idea de gobierno tradicional gobernado por la aristocracia. Aunque muchos estadounidenses se horrorizaron ante la brutalidad y la violencia de la Revolución Francesa, la mayoría de los ciudadanos respondieron positivamente al impulso francés por la igualdad para las masas, simplemente porque la revuelta de Francia reflejó la propia revuelta exitosa o la propia revolución en los Estados Unidos. Esa es la opinión de la historiadora Brenda Razo aquí en el estado de Utah. Bueno, ahora tenemos abierto el micrófono para que puedan hacer sus preguntas a los ponentes. Si pueden levantar la mano o si alguien quiere participar libremente, puede hacerlo. Bien, mi doctor, agradecerle. Entonces, yo quería felicitar al doctor Olano, por supuesto, al imán Julián Zapata y a esta profesora maravillosa con este texto que nos ha presentado a través de su trabajo. Tengo una pregunta para el doctor Hernán Olano. Hubo un representante en las Cortes de Cádiz, oriundo de Maracaibo. Como sabemos, Maracaibo se desmembró de la provincia de Mérida de Maracaibo y no participó en el proceso de lo que fue el proceso constituyente que dio origen a la primera constitución venezolana del 21 de diciembre de 1811. La pregunta es, ¿tiene alguna referencia de José Domingo Ruz, que además de haber participado allí en las Cortes de Cádiz, luego termina su vida en Guadalajara como gestor de un registro público? Una cosa muy curiosa, en México. Le pregunto porque sé de la presencia de varios neogranadinos en la Corte de Cádiz y de pronto haya alguna comunicación entre ellos. Eso quería preguntarle en principio, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pascual. Pues realmente no he reparado en cada uno de los delegados ante las Cortes de Cádiz y particularmente luego quienes firmaron la Constitución, pero será un placer también que podamos trabajar en conjunto un artículo sobre esos representantes. Porque, Gracias. por ejemplo, en nombre de la Nueva Granada, si bien había estado en las sesiones don Luis Eduardo Dazuola y Rocha, los que aparecen firmando la Constitución de Cádiz son
el conde de Puño en Rostro y don José Mejía Lequerica, que en realidad era ecuatoriano. En la ciudad de Cádiz, que digamos en la iglesia de San Alfonso María Ligorio, que es donde se presenta la promulgación de la Constitución de Cádiz, y que en el segundo piso hay una réplica a escala de la ciudad en madera muy bonita que fue hecha en esa época. Aunque había una circulación permanente de personas de diferentes provincias americanas y de ultramar, como dice la Constitución, de hecho hasta de las Filipinas, cuyo representante se denominaba Ventura de los Reyes, curiosamente republicano en cierta forma, como sí se ha podido averiguar por algunos allí. No había en ese momento ningún neogranadino que pudiese representar los intereses del virreinato en ese momento en la sesión de Cádiz, en la sesión final de las juntas de Cádiz, que arrancan pues con la Junta Suprema Central de Sevilla, se pasan a San Puerto de San Fernando, que está muy cerca de Cádiz, y luego a la ciudad de Cádiz para terminar allí entonces el periodo de sesiones. Hay un centro de estudios constitucionales en la ciudad de Cádiz, en el antiguo Casino de Cádiz, donde incluso hasta se grabó una película árabe en algún momento, simulando que se encontraban en algún país árabe con Anthony Quinn, y donde funciona un archivo de derecho constitucional muy importante y donde ellos han venido recopilando alguna información de esos delegatarios, pero desafortunadamente yo no conozco a su paisano, pero será un placer que podamos escribir algo sobre los venezolanos y los colombianos como de cada una de las provincias que participaron en esas sesiones de las Cortes de Cádiz. Seguro, le prometo que me gustaría hacerlo. Doctor René, ¿me permite la pregunta al imán? Es que se me Bueno, quedó, no la enuncié. Doctor Mora, lamentablemente ya tengo que terminar la conferencia, tengo un compromiso laboral, Sí. pero yo diría que podíamos a través del chat, si tienen algunas preguntas, poderlas contestar en otra oportunidad. Espero entiendan pues mi compromiso. Esto es Estados Unidos, aquí el tiempo es valioso. Y un minutico que uno El se tiempo demore, es pues, oro. les agradezco Ánime. muchísimo su participación a todos ustedes, doctor Olano, Imán Zapata, Gracias, maestro René doctor Negas, gracias. Pascual, el doctor Gracias. Carlos Casanova, igualmente al doctor Gracias. Llanos, al doctor Olimpo Morales Benítez, que nos está escuchando. Un abrazo muy especial y a toda la audiencia que estuvo presente en esta conferencia. Solo invitarlos también para la próxima conferencia que va a ser el 5 de octubre, donde va a ser el tema del catolicismo frente a las ideas protestantes y la influencia en el continente americano. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz día, feliz tarde. Salam aleikum. Vale, salam, maestro. Te bendiga. Bendiciones. Viva Tunja.